Hola, bienvenidos a Cultura DevOps. En este video vamos a hablar sobre conceptos básicos de arquitectura web. Considero que son conceptos que todo desarrollador, ya sea frontend o backend, debe saber, no solo DevOps. Así que si has llegado a este video, quizás te conviene verlo. Vamos a hablar sobre cómo escalar sistemas web haciéndolo tolerante a fallo. Entonces vamos a iniciar. Cuando creamos una aplicación web, normalmente tenemos muchas cosas en común. Tenemos una especie de base de datos que es donde va a persistir nuestra data o la data del cliente. También tenemos un set de recursos como por ejemplo HTML, CSS y JavaScript. A esto los vamos a llamar frontend por ahora. Entonces tenemos un frontend, también tenemos un backend, que el backend vendría siendo una especie de sistema hecho en lenguajes variados, pueden ser 1, 2 o hasta muchos más, en donde se resuelven peticiones del usuario. Esto hace la lógica de negocio de tu aplicación, el backend. Este backend normalmente se comunica con las bases de datos y los archivos de tu aplicación y le responde al usuario. Ahora, cuando iniciamos, por ejemplo, en una máquina local, normalmente colocamos todo en un solo sitio. Y también podemos subir esto, podemos tener una arquitectura tan simple como la que te muestro en pantalla. Tenemos una instancia, ese recuadro que ves allí, ese cuadro que ves allí, simula ser una PC, una instancia. Digamos que está en la nube, digamos que está en AWS para ser más específico. Tenemos una instancia en AWS donde tenemos nuestra aplicación. Todo está metido allí. Allí tenemos nuestro frontend, nuestro backend, nuestra base de datos y todos los recursos que el usuario va a ver. Cuando hablo de recursos, estoy hablando de videos, imágenes, documentos y cualquier otra cosa que el usuario pueda acceder. Esto que ves acá tiene muchos fallos, tiene muchos problemas. No puede escalar. Si se nos muere la instancia, podemos perder todo, incluyendo la información del usuario. Si destruimos la instancia, si se nos daña el disco, perdemos todo. No tenemos forma de salvarlo, al menos que le metamos más cosas. Obviamente podemos hacer réplicas de la instancia, pero estarán congeladas en el tiempo. Esto tiene ciertas cosas muy difíciles de maniobrar. Sin embargo, viene siendo nuestra unidad más simple. Entonces, tú podrías tener tu aplicación así y no tener ningún problema si no creces mucho, pero a la hora de que necesites crecer, vas a necesitar empezar a hacer cosas para hacerlo escalable y tolerante a fallos. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Lo primero que tendríamos que hacer, que vendría siendo lo más saludable en este caso, es separar la base de datos de nuestro backend y frontend. Sin embargo, esto todavía tiene fallas, tiene problemas y sería ideal seguir haciendo más separaciones. Pero aquí ya tenemos algo muy importante. Entonces acá ya tenemos dos instancias. Tenemos nuestra base de datos separada y nuestra aplicación separada. Entonces nuestra aplicación tiene tanto el frontend, el backend, como los recursos asociados en un solo sitio. Si se nos muere esta instancia, se nos muere todo. ¿Podemos hacer réplica de la instancia? Sí, ya podemos. Pero si trabajamos con información del usuario, en donde el usuario sube fotos, sube videos, sube cosas a la instancia, no podemos hacer réplica, porque al replicar estaríamos haciendo una especie de incongruencia de datos, porque por ejemplo en un servidor tendríamos un video y si el usuario sube otro, ahí ya tendríamos un pequeño problema porque ¿cómo replicamos eso? Tendríamos que crear un sistema de réplicas y esto no es, para este caso, no es lo que debemos hacer. Entonces, la manera más fácil de esto es sacar todo eso, sacar todo lo que es recursos estáticos hacia otro sitio, hacia un servicio que nos garantice una especie de tolerancia a fallo, de resistencia, de disponibilidad muy alta. En AWS existe uno que se llama S3. Es una especie de storage en donde puedes guardar objetos estáticos y es ideal para esto. Por ejemplo, videos, imágenes y cualquier otro recurso estático que tu usuario necesite consultar con frecuencia. También sirve y es ideal también para frontends que están muy separados de los backends. Es decir, que no necesitan ningún servidor extraño. Por ejemplo, esos frontend como Vue, React, que solo tienen HTML, CSS y JavaScript. Si tienes tu frontend así, separado de tu backend, entonces sí lo puedes mover directamente a C3. Claro, aquí ya hay un tema de que necesitas hacer código, necesitas separarlo, porque puedes tener un backend y un frontend totalmente ligado, como lo hace Laravel. Laravel tiene una forma en donde tú puedes trabajar separándolo, ¿no? Teniendo tu Laravel API, y teniendo un frontend hecho en Vue y cosas así. Pero también lo puedes hacer muy unido. Puedes hacer que Laravel genere cosas con Vue
bueno, no genere, sino que simplemente tenga todas las vistas y todo eso muy unido con una cuestión llamada Blade. En este caso no podrías hacer lo siguiente, que es separar tu frontend de tu backend, pero si lo puedes hacer, es ideal entonces pasarlo todo a lo que es el EC3. Entonces aquí tendríamos, dentro de un servicio nuevo que es muy tolerante a fallos, que permite una alta disponibilidad, tener todos nuestros documentos, fotos, videos y nuestro frontend. Entonces ahora sí, tenemos un backend, una base de datos y nuestro frontend separadito. Ahora acá ya podemos hacer temas de réplica, ya podemos agarrar nuestro backend y replicarlo, porque se supone que dentro del backend no hay nada que nos permita tener una incongruencia de datos a la hora de la réplica. Entonces para este caso pasamos a esto. Ahora podemos hacer réplicas de nuestro backend que van a acceder a ambas réplicas o X réplicas a nuestros recursos. También van a tener que consultar la base de datos, como también pueden consultar nuestros archivos dentro de nuestro storage de EC3. Quiero hacer énfasis que este storage puede también ser una instancia, puede ser una PC en donde tú tengas un sistema para poder llegar a ofrecer los archivos que estén dentro. Por ejemplo, podrías tener una instancia que tú le pidas una imagen y él te la devuelva, un video y él te la devuelva. Sin embargo, tener esto significa que vas a tener que crear un sistema y manipular la instancia, gestionar la instancia. Sin embargo, el servicio de EC3 te hace todo esto y no es que lo esté vendiendo, sin embargo, es un buen servicio. Es un servicio que te da una ventaja por su simplicidad y su durabilidad y su disponibilidad de datos demasiado. Es simplemente unas pequeñas configuraciones que no llevan mucho tiempo y luego acondicionar tu backend para que tenga unas rutas específicas. Es como si estuvieras consultando una web, como si hubieras colocado todos tus recursos dentro de una web. Ok, ahora volviendo a lo que estábamos hablando antes. Si tienes esto y ya tienes tus réplicas, ya puedes hacer tus réplicas de tu backend, ya tienes tu SQL por un lado y tus frontend por otro. Las réplicas no te van a funcionar si no pones otro servicio al frente. Este servicio es un balanceador de carga. Este balanceador de carga se encarga de balancear la carga. Cuando tus usuarios tratan de entrar a tu web, tienen un punto específico por donde entrar, que vendría siendo por nuestro balanceador. Este balanceador toma las peticiones de tus usuarios y lo manda a las instancias disponibles, a las que tengan una carga X. Si tu instancia tiene mucha carga, tu balanceador intentará no mandarle más a esa. El balanceador tiene un pequeño algoritmo, una pequeña forma de saber a qué instancia tiene que mandarle la información. Entonces, lo que te permite hacer esto es seguir escalando. Por ejemplo, aquí podríamos tener no solo 2, sino 4, 6, 8 para atender a todos tus usuarios. Pero, por más que puedas escalar, igual tienes un límite porque tu base de datos está sola. Tanto escribir como leer impactan el consumo de recursos de tu base de datos. Y si más usuarios entran, es posible que tu base de datos tenga que crecer. Puedes crecer verticalmente, es decir, metiéndole más memoria y más CPU a tu instancia de MySQL o de la base de datos que quieras. Sin embargo, va a llegar un momento en que ya no es práctico hacerla crecer, porque tiene un costo. Hacer crecer una instancia tiene un costo. Y mientras más recursos le metas, más caro te sale. Entonces vas a tener que hacer otras cosas más. En este caso sería, por ejemplo, una idea, sería colocarle una base de datos al frente de memoria. Una base de datos como Redis, por ejemplo, para simplemente cachar la información, hacer un cache de información que se consulte. Esto puede aligerar tu base de datos principal. Esto puede funcionar hasta cierto punto. Sin embargo, normalmente en los sistemas lo que hace cuello de botella son las bases de datos. Por eso es que existen tantos modelos de base de datos actualmente en el mercado. Porque todo depende de la forma del sistema que tengas. Por ejemplo, tú puedes tener un sistema de usuario dentro de una base de datos relacional como es MySQL y podrías tener un catálogo de productos de simplemente consulta, por ejemplo, información de producto, nada de precios y eso, simplemente información de producto dentro de una base de datos de documento, por decir algo. Sin embargo, este tema de la base de datos lo quiero comentar dentro de un rato. Ahorita quiero hablar sobre los Content Delivery Network, que vienen siendo una especie de servicio que ayuda a obtener información a tus clientes, le ayuda a tus clientes a obtener información mucho más rápido. Esto vendría siendo para el tema de tu información estática. Es súper importante, ya que suponemos que los servicios normalmente van a ser
consultados o consumidos por todo el mundo. Entonces, si tu aplicación es consumida por alguien que está al otro lado del mundo, es posible que hay una latencia, es posible que sea muy lento que ese usuario pueda obtener los recursos que está solicitando. Entonces existe un servicio que se llama Content Delivery Network que se puede poner frente a tus recursos estáticos para poder entregarle más rápido a ese usuario, y funciona más o menos así. Resulta que imagínate que aquí tienes tu servidor principal y alguien acá está preguntando por tu data. Entonces los puntos más allegados son estos cuadros de acá, y es donde se hace una copia de tus recursos estáticos para que esas personas que estén de ese otro lado del mundo puedan obtenerlo mucho más rápido. Entonces son como una especie, imagínatelo como una especie de copia que hace un servicio para poder servir tu información mucho más rápido. En este caso, en esta imagen tenemos tu servidor principal y tenemos 3 copias de tu información alrededor del mundo para esos clientes que no están en tu región. En la gráfica se vería así. Estaría el Content Delivery Network al frente de tu S3 y sería directo. O sea, la comunicación sería directa entre el Content Delivery Network y tu usuario, es decir, su navegador. Entonces, como te comenté, hay un pequeño problema con el tema de las bases de datos. Normalmente es el cuello de botella en un sistema. Porque, por ejemplo, si te das cuenta hasta ahora, esta arquitectura ya tiene como que un poco resuelta el tema de escalamiento de tu backend. Y tenemos un servicio, bueno, tenemos 2 servicios que ayudan al tema del frontend y repartir tus archivos estáticos, tus recursos estáticos. Pero igual todavía tenemos que no podemos escalar de cierta forma la base de datos relacional. Entonces, para poder hacer un tema como que mejorar la disponibilidad de tu base de datos, podemos hacer cosas como, por ejemplo, crear bases de datos de solo lectura que permitan a tu backend hacer consultas de lectura para poder responder más rápido. Y el tema de las escrituras se deja para el máster, para la base de datos principal. Acá podrías hacer X cantidad de copias de lectura. Y esto es más o menos divertido porque ahora sí ya puedes escalar. Por ejemplo, si tienes muchas consultas de lectura hacia una base de datos MySQL, ya no impactarías al máster, sino estás impactando a un recurso que es una copia. A esta copia de lectura puedes seguir haciendo copias de lectura. Entonces tendríamos 2 o 3 o 4 y ya no impactaríamos a la base de datos principal. Esto es una forma como que de ampliar ese cuello de botella que hace la base de datos. Ahora, existen cosas más allá todavía, ¿no? Podemos picar a nivel de software esa base de datos relacional. La podemos volver, dependiendo del caso, otras bases de datos. Por ejemplo, como te había comentado, ya hemos visto hasta ahora que podemos tener una base de datos relacional y una base de datos en memoria para solucionar un tema de lectura y responder un poco más rápido. Sin embargo, tú puedes picar tu base de datos. Puedes agarrar muchas tablas y pasarlas a otro modelo de base de datos simplemente para mejorar lo que es el tema de escritura y lectura. Normalmente veo lo siguiente. Normalmente veo que se trabajan con estos 4 tipos de modelos de base de datos. Por ejemplo, las relacionales se inician con ellas, pero luego empiezas a cortar, como por ejemplo pasas contenido a base de datos basadas en documentos como Mongo, ChaosDB, DocumentDB, o a veces también usas mucho el tema de base de datos de llave valor como DynamoDB o Cassandra. El tema de base de datos en memoria es que puedes poner una base de datos en el medio entre tu backend y tu base de datos para que haga el tema de cacheo de información. Todo depende de tu caso de uso. Entonces al final tendríamos todo este disparate que hace una aplicación web un poco más tolerante a fallos. Ves que se ha puesto algo más complejo, ahora tenemos un montón de entes y esto se puede acomplejar mucho más. Por ejemplo, podríamos meter servicios de envíos de correo, podríamos meter servicios de colas, servicios de envío de mensajes. Podríamos hacer también de que piquemos nuestro sistema, nuestro backend, para volverlo un poco más microservicio. Normalmente veo que lo que se hace en este caso es agarrar tu monolito y empezarle a picar poco a poco esas cosas que no son tan relevantes y volverlo un microservicio y darle a ese microservicio su propia base de datos. Una base de datos pequeñita
con el microservicio al lado. Vendría siendo como esto. Si te das cuenta, parece a lo que te he mostrado anteriormente, pero ahora es un microservicio, ahora es un pedacito de la aplicación principal. Esto también se comunicaría, o sea, saldría una flecha para acá, que se comunicaría con el sistema actual. Vamos a poner como un bloque negro para simular que este es el sistema, actual. Entonces tendríamos un microservicio ahora que forma parte de nuestra aplicación principal, sin embargo tiene todo solo para él. Tiene una base de datos, que obviamente sería mucho más pequeña. Tiene también un servicio de alojamiento de información. Por ejemplo, digamos que este pequeño microservicio trabaja con solo videos. Entonces tendría su carpeta dentro de nuestro servicio de S3 para solo videos de él. Y tendría un Content Delivery Network para él también. Y hasta posiblemente pueda que tenga un balanceador. O no, simplemente podríamos borrar el balanceador y que sea el sistema final, el sistema actual, el que se encargue de hacer las consultas a este microservicio. Este microservicio no tendría una comunicación directa con el usuario. ¿Entienden? Entonces ya vendríamos haciendo cosas así. O sea, esto es maravilloso. Tú podrías hacer un montón de cosas con todos los servicios actuales que existen en internet. Podríamos pasar horas hablando de cómo hacer arquitectura. Pero por ahora lo voy a dejar hasta aquí. Cómo podríamos dar escalamiento a un sistema web y darle un poco de tolerancia a fallo, y aparte hicimos una pequeña cosita con un microservicio. Nos vemos al siguiente. Si tienes alguna duda, escríbanlo en los comentarios. Si quieres que profundice en algún tema de lo que he hablado acá, por favor coméntamelo en los comentarios y estaré respondiéndote. Nos vemos en los siguientes videos.